sobre todo a Pablo García Sten, director de Vivienda del Gobierno vasco, su disponibilidad para esta jornada. Bueno, pues el esfuerzo que supone y sobre todo que este es un ciclo que tiene que ser, diríamos, recurrente y tiene que ser sobre todo, tiene que tener un hilo conductor a lo largo de estos primeros meses sobre todo, ¿no? Y luego a vosotros, colegas, compañeros, agradeceros también vuestro interés por esta jornada en un tema que yo entiendo que es crucial bueno, para nuestra actividad prescriptora, ¿no? Voy a hacer una pequeña introducción. Una regulación legislativa en materia de habitabilidad es un gran acontecimiento para la arquitectura por muchos motivos. Por la trascendencia que determina en la acción creadora de futuras viviendas, por las condiciones mínimas que condicionan el futuro trabajo creador de estas, por la uniformidad legislativa y por tantas otras aficiones, tanto positivas como otras no tanto. Es por ello que los arquitectos hemos sido y debemos ser una parte fundamental en la génesis y determinación en esta materia. El papel del arquitecto es fundamental para la correcta comprensión y desarrollo de esta y para establecer futuras mejoras que permitan un desarrollo de la arquitectura en los mejores parámetros posibles, no solo como ejemplos locales, sino también en el ámbito internacional. Y como se indica en el decreto, el derecho a disfrutar de una vivienda constituye una necesidad vital para el ser humano y su realización efectiva facilitar y permiten al ser humano llevar una vida digna. Por este motivo se ha regulado esta necesidad de forma recurrente en numerosos ámbitos: Declaración Universal de los Derechos Humanos, Carta de los Derechos Fundamentales, el Tratado de Lisboa, la Constitución Española, donde se indica que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y que los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. En materia de vivienda, el Estatuto de Autonomía del País Vasco atribuye a la comunidad autónoma, el Parlamento aprobó la Ley 3/2015, de 18 de junio, de vivienda, que tiene por objeto la regulación del derecho al disfrute de una vivienda digna y adecuada en el territorio de la comunidad autónoma del País Vasco. Hasta la fecha no existía en el País Vasco una norma de ámbito autonómico que regule de forma exclusiva las condiciones mínimas de habitabilidad, aunque sí se han ido recogiendo algunas condiciones mínimas de las viviendas y de los alojamientos dotacionales de forma sectorial, y sí se regulaban condiciones mínimas de habitabilidad en el ámbito municipal, en las ordenanzas municipales de edificación de cada ayuntamiento. En este aspecto, no cabe duda de que la normativa aprobada supone un avance, ya que unifica las condiciones mínimas de habitabilidad en el conjunto del territorio del País Vasco. A lo largo del desarrollo de esta legislación, desde el Colegio de Arquitectos Vasco-Navarro, se presentaron más de 300 aportaciones, donde una buena parte se aceptaron de forma total o parcial. Desde el Colegio de Arquitectos se enfatizaba la necesidad de una norma que fuese flexible, que permitiese la innovación y que generase una posibilidad de soluciones residenciales que no coaccionase el desarrollo de la arquitectura y su capacidad creativa. Desde el colegio somos conscientes de la complejidad que supone aunar tantos objetivos en un documento y que esta labor nunca será plenamente satisfactoria para todas las partes. Es por este motivo que seguimos apostando por el trabajo colaborativo y multifocal para seguir aportando nuestro conocimiento y oficio para futuros desarrollos y mejoras que quieran plantearse. Por este motivo, desde el Colegio de Arquitectos tendemos la mano al Gobierno vasco para trabajar juntos en todos estos aspectos tan trascendentes para la profesión y para la sociedad y derivada para las personas. Sin duda, el camino que hemos iniciado con esta nueva legislación deberá ser puesto a prueba por los agentes implicados y especialmente por sus prescriptores, en este caso por los arquitectos, y seguir caminando para poder dotar de valor y riqueza a la sociedad de las mejores soluciones para cubrir esta necesidad tan crucial para la vida de sus ciudadanos. Bueno, me despido de vosotros. Yo voy a seguir la disertación de Pablo y, bueno, otra vez agradeceros a todos vosotros que estéis ahí con este interés y a Pablo que, como he dicho, tenga esta disponibilidad. Pablo, por mi parte, cuando quieras, puedes iniciar tu charla. Muchas gracias. Eskerrik asko. Zuek. Eskerrik asko, egun on guztioi.
Muchas gracias por la invitación al Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro por esta, por esta oportunidad de explicar el decreto 80/2022 que regula las condiciones mínimas de habitabilidad. A partir de ahora voy a guiarme por una presentación que os pongo aquí, que tengo entendido que vais a ver en pantalla automáticamente, según me explicó Nieves, y ya empezamos mal porque está por el final. Así que aquí, entiendo que veis, ¿verdad? La presentación. Bueno, el decreto 80/22 ya está publicado en el Boletín Oficial del País Vasco desde el 1 de septiembre y entonces, va a entrar en vigor a los 90 días. No voy a hacer una presentación, digamos, artículo por artículo, ni una formación técnica, que eso puede venir quizás más adelante, pero sí una explicación, espero que en profundidad o con toda la profundidad de la que yo sea capaz y espero que satisfactoria para todos ustedes. Y bueno, voy a intentar explicar sobre todo el espíritu del decreto y un poco el porqué de las cosas, ¿no? Luego ya creo que el estudio y el análisis del decreto es una cuestión inevitable, ¿no? Yo voy a hacer una explicación, pero me temo que no vais a poder evitar tener que leeros las 53 páginas del decreto. Entonces, me gustaría recalcar, el decano ha hablado de la colaboración y me gustaría recalcar para empezar que este decreto, a pesar de que, como su nombre indica, decreta una serie de cosas, es fruto de un proceso colaborativo y un proceso de participación ciudadana y profesional, que se ha coordinado desde la Dirección de Vivienda, Suelo y Arquitectura y en particular desde el Servicio de Arquitectura Normativa y Control de Calidad de la Edificación de la Dirección, con Agustín de Lorenzo al frente, que algunos conoceréis. Y bueno, en todo el proceso de audiencia se recibieron más de 680 aportaciones, de las cuales 185 han sido recogidas en el texto, algunas ya estaban contempladas en el texto inicial. A lo largo de este proceso ha habido 3 borradores publicados, difundidos y debatidos. Y bueno, todo este proceso ha durado alrededor de 3 años. La presentación fue en septiembre de 2019 del primer borrador. Y estamos ya 3 años después, en septiembre de 2022, con el decreto publicado. Veis todas las entidades que han participado en este trámite de audiencia, más en pantalla veis también la tramitación interna, ¿no? Que también es de alguna forma una participación y a veces no menor. Y va desde las diputaciones, que no todas hicieron aportaciones, pero a todas se les dio trámite de audiencia. Por supuesto, UDEL, que ha sido la Asociación de Municipios muy activo y fundamentalmente los tres ayuntamientos de las capitales, el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Aparejadores, la Asociación de Propietarios, las asociaciones de constructores y promotores también muy activas y el clúster de la construcción. También ha habido personas que han participado a título individual, haciendo aportaciones y reflexiones. Y a nivel de tramitación interna, no por nada tardamos 3 años también. Pues desde los servicios jurídicos aquí del propio departamento, Emakunde, la CIMA, es la Dirección de Administración y Relación con la Ciudadanía y Administración Digital, Normalización Lingüística, el Consejo Económico y Social, la Comisión de Gobiernos Locales, la Oficina de Control Económico del Gobierno y la Comisión Jurídica Asesora. Entonces, como veis, es una ingente labor colectiva que se traduce en más de 125 documentos de tramitación interna entre informes, memorias,
respuestas a memorias, memorias de justificación, etcétera, etcétera. Esto lo digo también un poco para poner en valor y en perspectiva el trabajo que ahora voy a intentar sintetizar, ¿vale? Bueno, fundamentalmente la razón de ser de este decreto es el desarrollo de la Ley 3/2015 de vivienda, que fue una ley pionera en el conjunto del Estado y que, digamos, concreta y materializa el derecho de acceso a una vivienda digna, adecuada y accesible, y estas tres palabras son importantes. Y el decreto, como buen decreto que es un reglamento que desarrolla esa ley y su ámbito de actuación es el conjunto de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Hay de ese mandato, digamos, sale la necesidad de unificar, es decir, es un decreto de condiciones mínimas para el conjunto de la Comunidad Autónoma y a partir de él se pueden desarrollar ordenanzas de edificación, si se quiere, más exigentes, pero esta es la base común que define, vamos a decir, la dignidad de la vivienda, eso que tanto se dice, se reclama y se reivindica, concretamente pasa por el decreto y se define en el decreto y a partir de esta base se puede, e insisto que son condiciones mínimas, a partir de esta base, bueno, se desarrolla, digamos, todo lo relativo al planeamiento y a la materialización, a la proyección, construcción y materialización de la vivienda. Entonces, esto hace que tenga una vocación, digamos, global y que tenga que ver con las viviendas existentes, las viviendas fruto de procesos de rehabilitación y las de nueva planta, ¿vale? Este desarrollo de normativa de regulación de la ley ha sido la ocasión también para actualizar la normativa y unificar. Como bien ha explicado el decano también, había distintas normativas dispersas y entonces aquí lo que se hace es un zócalo común y una unificación de esas normativas, que luego pueden precisarse más, siendo, si se quiere, más exigente, pero nunca menos. Los 4 ejes de revisión de esta normativa son los que veis en pantalla: accesibilidad universal, la incorporación de perspectiva de género, el fomento de los espacios exteriores y el impulso a la innovación. Hay otros conceptos claves, si se quiere, en filigrana, pero no menores, como son el aumento de estándares y exigencias dimensionales, cuestiones de iluminación, orientaciones y isolamiento, y luego ya directamente también en relación con el desarrollo de la ley de vivienda, cuestiones como la sobreocupación y la declaración de inhabitabilidad, que venían expresamente recogidas en los artículos 60, 61 y 62 de la ley de vivienda y que, digamos, se desarrollan en el decreto para dotar a las administraciones, fundamentalmente a las administraciones locales, de herramientas para poder actuar en ese campo, ¿no? Pero que quizás no tienen tanto que ver con la definición normativa de la vivienda de cara a edificación, rehabilitación o obra nueva, aunque está directamente relacionado, ¿no? Bueno, la estructura del decreto, por una cuestión que yo nunca acabo de llegar a entender, en los decretos no aparece un índice, entonces aquí os lo traigo para que tengáis un poco un mapa de lo que es el documento. Una exposición de motivos extensa, que hemos tenido especial cuidado en recoger también, bueno, un poco el contexto declarativo y legislativo que va desde la ONU, pasando por la Unión Europea, el Estado español, la Comunidad Autónoma del País Vasco, bueno, Declaración Universal de Derechos Humanos, Constitución Española, Estatuto de Autonomía. Hay un hilo conductor en todo ello y todo ello tiene que ver, al final, con ese desembocar en las condiciones de habitabilidad, desde el derecho a la vivienda a esa condición de que esa vivienda sea digna, adecuada y accesible. ¿Vale? Entonces, es importante, yo ya sé que los técnicos muchas veces suelen saltar la lectura del
de la exposición de motivos, pero yo os recomiendo su lectura para que se entienda un poco el contexto de lo que luego se desarrolla, si se quiere, de una manera más técnica, ¿no? El articulado del decreto, lo que es el decreto en sí mismo, con sus, bueno, organizado en 4 capítulos y 18 artículos, disposiciones generales, condiciones mínimas de habitabilidad y normas de diseño, de la declaración de inhabitabilidad, la responsabilidad y régimen sancionador. Y las disposiciones, 14 disposiciones, finalmente, esto fue una cosa que apareció, digamos, en las fases últimas de la elaboración del decreto, cuestión de técnica jurídica, muchas cuestiones que estaban en anexos o en artículos, al final acaban siendo en disposiciones. Y bueno, ya veis, 14 disposiciones que son importantes. Es cuerpo normativo, al igual que el articulado. Y finalmente, anexos, que quizás es la parte más técnica, quizás es la... Me ha aparecido aquí un mensaje que no sé si debo atender, porque yo no estoy acostumbrado a esta plataforma. Un momento, Pablo. Sí. No se ve tu presentación, entonces tú verás, Vale. escucha, verás como una pantalla, tienes que clicar ahí para que te vean a ti la presentación. ¿Ahora se ve? Por eso estás ahora como, ahora sí, ya está, perfecto. Vale, bueno, es igual, tampoco, no voy a repetir, espero que me hayáis escuchado con atención y ya está, no... Estaba en la estructura del decreto, entonces aquí veis el decreto. Cómo se estructura, y bueno, y estaba en la explicación de los anexos. Aquí quizás es la parte más técnica, ¿no? En el anexo 1 fundamentalmente, las condiciones mínimas de habitabilidad de las viviendas y alojamientos dotacionales. En el anexo 2, las normas de diseño de viviendas de protección pública, el contenido de los proyectos y las definiciones. La idea de que esté estructurado en anexos, la teoría dice que para su actualización futura el decreto es más fácil y más ágil luego actualizar, digamos, si se quiere actualizar las condiciones, actualizar los anexos, ¿no? La parte técnica, sin tener que volver a tramitar un decreto. Y entonces, de esta manera, el documento, el reglamento que tenemos ahora, pues es más fácilmente actualizable de cara a futuro. Como digo, esto es en teoría. Bueno, la estructura de la presentación que voy a hacer es, bueno, va a seguir este orden. Primero lo que es la entrada de vigor y la coordinación con el planeamiento urbanístico, que es igual quizás, bueno, para situarnos y en lo más urgente, lo que es propiamente el desarrollo de la Ley de Vivienda sobre ocupación y declaración de inhabitabilidad, los 4 ejes que estructuran, digamos, la nueva norma. Las definiciones de vivienda que encierran, luego os explicaré por qué me parece importante. Las definiciones es una cuestión que parece que es simplemente una cuestión de glosario que aparece al final, pero yo creo que tiene mucho que ver con la intención y el modelo de vivienda que siempre aparece dibujado digamos, en el trasfondo de las normativas. Y finalmente lo que es el programa de la vivienda, ¿no? El programa que digamos, se define en la norma y sobre el cual se puede luego, digamos, evolucionar. ¿Vale? Entonces, la entrada en vigor se ha publicado el 1 de septiembre de este año y entra en vigor a los 90 días, esto es el 30 de noviembre de 2022 incluido. Es decir, el 30 de noviembre está en vigor ya, ¿vale? Y es de obligado cumplimiento. Las disposiciones transitorias, que esto es importante. Toda aprobación inicial de planeamiento a partir de esa fecha, del 30N, debe cumplir el decreto. Esto está en la disposición transitoria primera, en el apartado 1. Otra cuestión importante, el planeamiento vigente a día de hoy se mantiene, y se mantiene en vigor, pero prevalece el decreto. Esto es, se considera que el decreto es compatible con el planeamiento en vigor, ¿vale? Para que esta compatibilidad fuera posible,
se ha exceptuado el apartado que veis ahí, A y 1 a 2 sobre iluminación y ventilación, y que recoge el tema de las orientaciones, porque el planeamiento que está en vigor a día de hoy evidentemente no recoge esas cuestiones. Entonces, pero el decreto sigue, a excepción de eso, sigue siendo aplicable. Y esto es algo que nosotros ya venimos tiempo desarrollando en el departamento, o sea que sabemos que es así. Y estamos pudiendo hacer nuestras promociones, tanto en obra nueva como en rehabilitación, aplicando a máximos el decreto, aunque no está en vigor, ¿vale? Otra cuestión que tiene que ver con lo que hablaba antes de la universalidad o la visión global del decreto. Las obras de rehabilitación deben cumplir las modificaciones que resulten necesarias para adquirir o mejorar las condiciones que lo acrediten como apto para el uso de vivienda, debiendo encaminarse a alcanzar las condiciones de habitabilidad del anexo 1. El anexo 1, como veréis luego, define las condiciones en genérico, en abstracto si se quiere, son fácilmente aplicables en nueva planta, pero en rehabilitación, pues digamos, no siempre es tan fácil. Pero, bueno, esto dio origen en la elaboración del decreto a muchos debates con Eudel fundamentalmente y con distintos ayuntamientos de las capitales. Y bueno, y nosotros teníamos previsto otra regulación, digamos, para la rehabilitación más detallada y más específica, precisamente porque lo que se plantea para obra nueva no necesariamente es cumplible en rehabilitación, pero desde los ayuntamientos se nos transmitió que era preferible que se refiriera al anexo 1, digamos, queda a discreción de los arquitectos municipales esa idea de hasta ese encaminarse queda a discreción del arquitecto municipal, es decir, hay que cumplir con el anexo 1, pero pues si en algún momento no se puede, queda a criterio para la obtención de licencia a criterio de los servicios municipales, ¿vale? Pero el anexo 1 de las condiciones técnicas es para todas las viviendas. Vale, otra cuestión de entrada en vigor es cómo se articula esta entrada en vigor del 30 de noviembre, ¿no? Bueno, las solicitudes de licencia de obras, tanto en nueva planta como en rehabilitación, a partir de la entrada en vigor tienen que cumplir. Si se solicita antes, no obtención de licencia, solicitud de licencia, si se solicita antes del 30 de noviembre, tienen que cumplir la normativa en vigor en el momento de la solicitud, ¿vale? Esto abre un periodo de transición, lo que tarde en resolver las licencias cada ayuntamiento. Pero, digamos, a partir del 30 de noviembre, si se solicita una licencia, tiene que cumplir este decreto, ¿vale? El decreto 80/22. Y lo mismo con las solicitudes de calificación provisional de vivienda protegida, ¿vale? Y también lo mismo, en el fondo, vuelvo al planeamiento, todos los planeamientos que se tramitan para su aprobación inicial deben cumplir con el decreto. Los que ya la tienen solicitada con anterioridad al 30 de noviembre, solicitado o han iniciado la tramitación, no necesariamente, ¿vale? Otra cuestión, y esto tiene que ver con lo que hablábamos al principio de la condición global del decreto y de garantizar esa vivienda digna y adecuada en el conjunto de la comunidad autónoma. Aquí, digamos, se definen las condiciones de vivienda y los planeamientos urbanísticos las tienen que hacer suyas. Para ello tienen un plazo de 3 años para adecuar fundamentalmente las ordenanzas edificatorias. Nosotros, como decía anteriormente, estimamos el decreto es compatible con el planeamiento actual y prevalece sobre el planeamiento actual. Pero luego veremos, puede ser que haya algunas cuestiones que haya que excepcionar y está previsto. Puede ser que en algún momento, si los planeamientos son muy cerrados y definen techos edificatorios y además número de viviendas, pues haya que tirar del artículo de
que permite las exenciones para poder solventar el tema en el plazo de estos 3 años que tenemos por delante. ¿Vale? Bueno, sobre ocupación y declaración de inhabitabilidad, infravivienda también. Estas son las cuestiones que mencionaba antes, que son puro desarrollo de la ley de vivienda. Aquí lo veis en el artículo 5. No voy a ir artículo por artículo, como ya os he dicho, así que bueno, iréis viendo extractos del decreto y que me focalizan en los aspectos que me parecían más relevantes. La sobreocupación de la vivienda, bueno, aquí me gustaría insistir en que es una utilización anómala de las viviendas. Esto tiene que ver con la habitabilidad. A veces se hace un uso indebido de la vivienda, vamos a decir, si viven en ella más gente de la que se estima que la vivienda tiene capacidad de acoger. Eso no convierte a la vivienda en inhabitable. Es un uso indebido de la vivienda, pero si hubiera menos personas, esa misma vivienda es habitable. Es una obviedad, pero bueno, hace falta instrumentos para poder establecer dónde están los límites y poder actuar en consecuencia cuando hay un uso indebido. Y luego vemos también cuando no es una cuestión de uso, sino una cuestión de las condiciones de la propia vivienda, ¿no? Que también hace falta que las administraciones tengamos herramientas para poder actuar sobre esas viviendas cuando no resultan inhabitables y no se está cumpliendo lo que hablamos antes de una vivienda digna, adecuada y accesible y, digamos, se están infringiendo derechos de la ciudadanía. Bueno, pues aquí se establecen los mecanismos para actuar. Es curioso porque la ley de vivienda habla más de inhabitabilidad que de habitabilidad, ¿no? Entonces, al final es en el decreto donde se ha definido la habitabilidad para poder dar cumplimiento a la ley y la declaración de inhabitabilidad. ¿Cuándo una vivienda no es habitable? Cuando no cumple el decreto. Luego, como veréis, en las disposiciones transitorias también hay todo una casuística para, digamos, las viviendas que existentes, digamos, no quedan, no se declaran inhabitables porque no cumplan este decreto que se acaba de aprobar. Evidentemente no puede haber retroactividad. Entonces, bueno, veréis que hay en las disposiciones transitorias, además de en estos artículos, en las disposiciones transitorias hay una calendarización, vamos a decir, donde por periodos históricos se define qué es lo que tienen que tener las viviendas para poder ser reconocidas como habitables, y en el fondo tiene que ver mucho con que tuvieran licencia y cumplieran la licencia y las condiciones que se les exigía en ese momento, ¿no? Y cuando no se puede identificar en fecha histórica, pues tiene que cumplir o no tiene licencia, tiene que cumplir la norma que había en vigor en ese momento, la norma de habitabilidad del 44, que no está derogada, y así sucesivamente. Y bueno, en los decretos del 2002 también. O sea, en el fondo es un poco, digamos, statu quo, es decir, consolidación, digamos, de lo que viene, o sea, de lo que existe, pero dando herramientas para que cuando no se cumplan, digamos, no está actualizado a la normativa existente, pues poder actuar desde la administración. Pero bueno, consideramos que son casos como muy excepcionales, ¿no? Cuando no cumple el mínimo minimorum que se exigía, no tiene licencia, no cumple el decreto 2002 que está mencionado, que nunca me sé el título, las condiciones de rehabilitación, que no cumple la ley de vivienda, pues el decreto aporta instrumentos para actuar y una declaración de inhabitabilidad que tiene un procedimiento, para empezar, reversible, si se cumplen las exigencias de la declaración de inhabitabilidad, y que está
es un procedimiento conocido porque es el procedimiento de la declaración de ruina, más o menos adaptado a lo que son las condiciones de habitabilidad. Y hay una declaración de habitabilidad o inhabitabilidad que en un momento dado el ayuntamiento puede requerir y que puede llamar a técnicos, digamos, para que certifiquen, a arquitectos en este caso, para que certifiquen que esa vivienda cumple las condiciones de habitabilidad. Bueno, tiene que ver más que ver con instrumentos para poder actuar sobre tejidos urbanos que están muy degradados y, digamos, y en el fondo poder impulsar actuaciones de regeneración urbana de una forma más intensa, ¿no? Bien. Accesibilidad universal. Bueno, aquí el objetivo era dotar al conjunto de las viviendas de una mayor accesibilidad y una capacidad de adaptabilidad a situaciones de discapacidad sobrevenida en una sociedad que envejece, ¿no? Aquí cabe recordar que, bueno, que el decreto 68/2000 de promoción de las condiciones de accesibilidad sigue en vigor. Esto no lo deroga en absoluto, cambia en algunas disposiciones de este decreto, cambian algunos apartados del decreto, fundamentalmente porque hemos cambiado alguna medida, fundamentalmente el ancho de los pasillos de las viviendas, ¿no? Que ahora ya no tiene que ser mínimo de 95 centímetros, sino de 1 metro. Bien. Aquí el espíritu, y esto veréis que se plasma luego en el anexo 1 fundamentalmente, tiene que ver, digamos, con que las viviendas, más allá de la dotación de viviendas adaptadas, que ya está, bueno, que está en vigor, todos conocéis, una por cada 25 fracción, una por cada 50 fracción, en función de si es pública o bueno, protegida la promoción. Las otras viviendas, las viviendas habituales, vamos a decir, pues tienen que tener, hemos aumentado las exigencias, eso tiene que ver con lo que decía al principio de este decreto, lo que hace es en filigrana ir aumentando un poco las exigencias dimensionales. Bueno, hemos aumentado esas exigencias dimensionales para que las viviendas puedan adaptarse a situaciones de accesibilidad, de discapacidad sobrevenida y, digamos, con pocos ajustes se pueda mantener una vida digna y autónoma en la vivienda, ¿no? Y bueno, esto pasa fundamentalmente se plasma en el apartado, en este apartado que veis de condiciones de acceso y accesibilidad de la vivienda del anexo 1, y aquí os destaco un poco los elementos dimensionales principales, que es decir, es poder acceder y evolucionar y moverse una persona en movilidad reducida en al menos una de las habitaciones y en las zonas vivideras de la vivienda, ¿no? Y esto implica, pues, unos anchos mínimos y unos radios mínimos. 1,20 m, y bueno, y luego tiene algunas incidencias. No queríamos que esto impidiera hacer viviendas en 2 alturas o en más alturas, pero sí que hemos recalcado que, bueno, que hay que tener la previsión de que haya que poder acceder a al menos a ese programa mínimo que se define aquí, es decir, que no quiere decir que no quiere decir que todo el conjunto del programa de la vivienda tenga que tener unas dimensiones X, pero sí al menos una parte de él. Y bueno, eso no impide que haya otra parte en altura que se desarrolle. Pero si uno de esos elementos del programa, la habitación accesible está en la primera planta y no en la planta baja, vamos a decir, pues tiene que tener un mecanismo, una reserva para que en un momento dado se pueda poner una plataforma de acceso a futuro. En fin, este tipo de cosas. De la misma manera, el aseo completo tiene que poder transformarse fácilmente, digamos, y tiene que poder incorporar el círculo de 1,20 que se puede, y así las circulaciones también, y se pueden superponer los giros de las puertas
sobre los diámetros de giro, etcétera. O sea, no es una vivienda adaptada, pero el programa de la vivienda tiene que tener una serie de condiciones de la vivienda al uso, tiene que tener estas nuevas dimensiones para poder hacer frente a estas situaciones, siendo conscientes de que somos una sociedad que envejece, bueno, cada vez más envejecida y que esto pues cada vez es más necesario, ¿no? Bien. Otro de los ejes de revisión del decreto es incorporar perspectiva de género, entendiéndola de forma amplia, relacionada por un lado con la seguridad y la percepción de seguridad y la autonomía de las personas, sobre todo en cuestiones de las zonas comunes, y luego entendiendo que visibilizar el trabajo que se hace en el hogar, que fundamentalmente lo hacen las mujeres, pero no solo si en la medida en que se le da centralidad y visibilidad, pues se favorece la corresponsabilidad. Esto se plasma luego, de forma muy transversal, yo creo, en el conjunto del anexo 1, en los temas de seguridad y percepción de seguridad en las zonas comunes en el edificio, pero también luego en las condiciones espaciales. Y tiene que ver, todo el discurso de la incorporación de la perspectiva de género tiene mucho que ver con la variedad de unidades convivenciales que tenemos, con la flexibilidad y la versatilidad de la vivienda, tiene que ver con un montón de cosas, que también se reivindican desde otros ámbitos, ¿no? Pero, se declina en todas esas cuestiones que luego veremos, porque luego hablamos del programa de la vivienda, pero digamos que está de forma transversal en esa definición, fundamentalmente en el anexo 1, ¿vale? El fomento de los espacios exteriores, esto que vino en origen desde una visión de completar lo que es la vivienda, ¿no? Y eliminar algunos corsés que teníamos, esos corsés del cómputo del 50% de los espacios exteriores en la mayor parte de los planeamientos, en la normativa de vivienda protegida, que si está cerrado por un lado, por dos, por tres, te lo computo así, te lo computo asado. Y esto al final, la lectura y el análisis que hacíamos nosotros es que esto al final lo que hacía era, en las circunstancias que tenemos, que las viviendas en Euskadi son pequeñas, en el fondo el tamaño medio de la vivienda en Euskadi es 87 metros cuadrados, que nos puede parecer un buen tamaño, pero que comparado con las medias europeas está por debajo, bastante por debajo, que en la media europea en general supera los 100 metros cuadrados. Pues bueno, entendemos que cuando hay viviendas de reducidas dimensiones, el espacio exterior es mucho más necesario que cuando las viviendas son de mayor tamaño, ¿no? Entonces, no puede ser que estén, entre comillas, reprimidos y penalizados por los cómputos de edificabilidad. En un principio, en los primeros borradores iniciales, esto se planteaba como que dejara de computar edificabilidad, ni superficie útil, ni construida, ni edificabilidad urbanística. Entonces, en principio, esta era la idea inicial. Lo que pasa es que luego le dimos una vuelta de tuerca más. Puedo llegar a reconocer que tiene que ver con el confinamiento y la pandemia, aunque teniendo cuidado de no legislar en caliente, ¿no? Pero sí que es cierto que que la revisión de las aportaciones, por ejemplo, de las alegaciones, se hizo durante el confinamiento duro, coincidió en el tiempo con eso. Y es curioso también porque, por otro lado, eso que al principio parecía, no sé cómo decir, una herejía, que no computaran los espacios exteriores luego, pandemia mediante, se allanó el camino bastante, ¿no? Y de hecho, distintos ayuntamientos han ido aprobando normativas desde entonces, que van en el sentido con distintas formas de calcularlo para favorecer estos espacios. Lo que hacemos nosotros
ha habido distintas versiones y de un momento en que también se despenalizaba totalmente los espacios exteriores. Luego le pusimos un tope, un poco para no generar aberraciones tampoco, que en un momento dado se pueden generar aberraciones. Entonces pusimos el tope de 10 metros cuadrados. Que no, ¿por qué 10 metros cuadrados? Porque luego veremos, es digamos, la superficie mínima que se exige para una habitación. Entonces, la idea es contar con una habitación exterior, ¿vale? Que la vivienda tenga siempre una habitación exterior y que eso no te compute edificabilidad. Luego, en el programa mínimo base, que está ahí señalado en el anexo 1, en el programa mínimo base se exige que la vivienda tenga como mínimo un espacio exterior de 4 metros cuadrados y un radio de giro de 1,50, ¿vale? Ese es el mínimo. Y luego hasta 10 metros no te computa, pero no obligamos a los 10 metros, ¿vale? Y a partir de 10 metros se puede hacer, pero entonces ya computará edificabilidad como lo estime el planeamiento. La idea, como digo, es, bueno, una filosofía en la que la vivienda, si no tiene un espacio exterior, digamos, no está completa, por así decirlo. Esto que puede parecer un poco extraño, pero que al final, si echamos la vista atrás, pues bueno, hay muchas viviendas que hace 100 años no tenían aseo incorporado, cantidad de viviendas, y que se les ha ido incorporando y hoy en día a todos nos parece evidente que una vivienda sin aseo no es habitable. ¿Vale? Pues la idea es establecer, digamos, el mismo espíritu con respecto a la vivienda. Luego esto se modula, evidentemente, porque en los tejidos existentes, los cascos históricos, etcétera, no se puede obligar bueno, y hay que hacer compatibilizar, que de hecho hay un artículo que compatibiliza la aplicación del decreto con las normativas de protección del patrimonio. ¿Vale? Entonces, bueno, este era un poco el fomento de los espacios exteriores, que también se reivindica desde la perspectiva de género, por ejemplo, pero que, bueno, nosotros teníamos introducido este tema, digamos, desde otro ángulo. En un momento dado habréis visto una de las versiones anteriores un borrador en el que decía que tiene un fondo de 1,5 metros. Bueno, ahora lo hemos cambiado en la última versión, la que está publicada, por un radio de 1,5 metros. Esto es porque, por así decirlo, echa la ley, echa la trampa. Bueno, pues cuando se hace un giro de 1,50 m, permite igual vuelos de 1,20 m según donde coloques el círculo de giro, y entonces esto, digamos, aterrizaba mejor en distintos planeamientos urbanísticos que ya tienen previsto el vuelo de 1,20 m. Pero bueno, aprovecho la ocasión también para especificar que espacio exterior no es necesariamente balcón en vuelo, el espacio exterior es un espacio exterior de 10 metros cuadrados, hasta 10 metros cuadrados y de 4 metros cuadrados mínimo con un giro. Puede tener en distintas formas, no tiene por qué estar en vuelo, puede ser una terraza, una logia, etcétera. Pero, o sea, hay muchas maneras de cumplir con esta parte del programa mínimo base. Vale. Seguimos. Innovación. Bueno, no sé, yo tengo mucha curiosidad por saber qué recepción tiene esto por parte del colectivo de arquitectos y por parte del colegio de arquitectos, porque cuando uno va a las entregas de premios y demás, siempre hay una crítica cerrada a la normativa, que supongo que luego me la haréis en el turno de preguntas y debates. Y entonces, bueno, me gustaría recalcar este artículo 10, que es la exención del cumplimiento de las condiciones mínimas de habitabilidad de normas de diseño, que viene originado por dos cuestiones. Una, por, digamos, viabilizar parcelarios y contextos urbanos donde, por su particular idiosincrasia, por su estructura, estoy pensando en cascos históricos donde de repente tenemos parcelas como muy estrechas o hay casuísticas muy variadas, ¿no? Y entonces, si aplicamos, digamos, de forma genérica
las exigencias y las condiciones mínimas de habitabilidad, pues inviabilizamos un montón de posibles promociones, ¿no? de vivienda, un montón de situaciones. Eso ya ocurre a día de hoy, sin la entrada en vigor del decreto, o sea, con las normativas actuales. Entonces, la idea que tenemos con este artículo 10 es, se establece una exención, la tiene que recoger normalmente el planeamiento, la tienen que recoger, tampoco es barra libre. Y la idea es que en algunos ámbitos se puedan compatibilizar parcelas más estrechas con las condiciones mínimas de habitabilidad y de alguna manera se permitan las exenciones. El otro ámbito y esto para obra nueva como para rehabilitación, no necesariamente solo rehabilitación. La otra motivación para esta exención es abrir un espacio para la innovación en la arquitectura residencial, con ciertas garantías, es decir, que tiene que tener, no es porque declaramos innovador cualquier cosa que me viene bien, sino en el marco de programas de innovación reconocidos oficialmente o en el caso de concursos con intervención de jurado, acordes a la ley de contratos del sector público, que tengan como objeto esta innovación. Entonces, esto, desde mi punto de vista, abre la posibilidad digamos, potencialmente a mayor investigación, mayor experimentación en vivienda, con ciertas garantías, con las garantías que da tener una selección de propuestas por expertos en la materia, y permite la exención también en innovación, pues cuando estamos en un proyecto que puede ser, en este caso, de iniciativa privada, por ejemplo, pero que está inmerso en un programa de innovación europeo, por ejemplo, o con un reconocimiento oficial y público, pues se puede estar experimentando cosas que yo estimo que no pueden ser, digamos, canceladas a priori porque no cumplen la normativa en vigor. Si estamos hablando de innovación, lo más probable es que igual no cumpla la normativa en vigor. Entonces, este artículo está previsto para permitir ese tipo de situaciones y no cerrar puertas a la innovación en materia residencial. Entonces, en la medida en que se haga uso de este artículo con su procedimiento, que también está explicado en el artículo, pues entiendo que podemos tener un campo de experimentación fructífero. Ya veremos. Esto, evidentemente, yo ya sé que es un lugar común, criticar la normativa y demás, y entonces ya no podemos hacer, la normativa es muy cerrada, no podemos hacer esta vivienda o la otra, además allá, con esto sí se podría. El reverso de la moneda es que, que como nunca llueve a gusto de todos, también hay, pues, igual, yo que sé, arquitectos municipales o, desde las instituciones no se quiere que se maree con este tipo de cuestiones y que la normativa es la que es y esto fue objeto de debate, ¿no? O sea, no os lo voy a esconder y tuvo sus reticencias, pero a mí me parece importante que esto, además, en una de las versiones anteriores estaba en uno de los anexos, pero finalmente se ha llevado al articulado y me parece que es una buena noticia, pues forma parte del cuerpo del decreto y entonces está más asentado, ¿no? Entonces, veremos qué juego da. Digamos, de alguna manera, ahí os quiero ver. Y a todos, profesionales liberales y administraciones. Esperemos que dé juego y que lo usemos con cabeza. Que lo usemos, sobre todo, pero que lo usemos con cabeza. Y aquí veis un poco lo que os he venido contando, ¿no? El proyecto es fundamentalmente innovador. Y pues esto es lo que ya os he venido explicando. Definiciones de vivienda. Esto, que parece que simplemente lo que decía antes, un glosario, sin embargo aquí, se establecen algunas cuestiones importantes para el decreto, ¿no?
y para lo que es la normativa. Y curiosamente al final incluimos incluso la propia definición de vivienda, que nunca la habíamos incluido en los distintos 3 borradores que habíamos manejado. Y bueno, finalmente parece una tontería, pero al final hay que definir las cosas para saber de qué estamos hablando. La vivienda, bueno, adaptada es la que cumple con el decreto y con la reserva de viviendas del decreto 68/2000, que como decía antes está en vigor. Y luego hay una definición de vivienda exterior que es importante, ¿no? Las piezas que luego se exige que sea vivienda exterior en otros puntos. Entonces la definición de vivienda exterior es importante. Y me gustaría llamar la atención también sobre la vivienda colaborativa. La vivienda colaborativa es una vivienda que se encuentra inserta en un edificio que no consigo leer, destinado a ser ocupado o habitado por un grupo de personas que, sin constituir núcleo familiar, bueno, constituyan lo que constituyan, comparten servicios y se someten a un régimen común. Esta es una definición un tanto genérica, pero luego veréis, o si lo habéis leído lo habréis visto ya, que las exigencias para la vivienda colaborativa, bueno, se puede hacer, son las mismas que en las viviendas, pero se pueden acoger a la regulación que está en este mismo decreto sobre la vivienda colaborativa. Esto también es sobre los alojamientos dotacionales. Esto lo que hace es, porque los alojamientos dotacionales sí que tenían ya en su regulación anterior, pero que se ha traído aquí a este decreto, contemplaba ya la posibilidad de zonas comunes, espacios compartidos, servicios compartidos, etcétera, etcétera. Entonces, esto es un poco bueno, con un doble sentido, ¿no? Por un lado, abrir y permitir más flexibilidad. La normativa de alojamientos es algo más flexible que la de vivienda, pero también regular, es decir, no porque sea una vivienda colaborativa dejas de tener que cumplir con una serie de requisitos, ¿no? Pero bueno, digamos que es una bifurcación de las exigencias de las condiciones mínimas para la vivienda. Seguirían siendo viviendas colaborativas en este caso, cumpliendo los requisitos para los alojamientos dotacionales, que, bueno, a su vez tienen que cumplir los requisitos de vivienda, es un poco circular, pero que sí incorporan esas zonas comunes y esos espacios compartidos, etcétera, que son habituales en las viviendas colaborativas y habituales en los alojamientos dotacionales, pues a unas cuestiones de programa de la propia unidad de alojamiento de vivienda colaborativa, pues se ven alteradas, ¿no? Entonces eso permite cierto juego y bueno, y mayor casuística de viviendas y de programas. Bien, a ver. Bueno, la vivienda flexible, la vivienda productiva y la vivienda versátil. Bueno, aquí veis que está la vivienda sobreocupada también, que es la definición que tiene que ver con lo que hemos comentado antes. ¿Por qué estas definiciones son importantes? Porque, bueno, y esto es una reivindicación, por ejemplo, bueno, el colegio tenía una serie de alegaciones o de aportaciones que tenían que ver con esto y, de hecho, he de decir que en algunas eran un poco contradictorias unas con otras, ¿eh? Pero, bueno, al final lo que se ha hecho es en definir qué es una vivienda flexible y qué es una vivienda versátil, un poco por clarificar. Porque a veces se confunden los términos y se hablan de unas cosas y de otras y no se sabe muy bien lo que se está queriendo decir, o bueno, se entiende el espíritu, pero no acaba de estar claro. Entonces, una vivienda versátil es una vivienda que, digamos, permite una flexibilidad de usos sin necesidad de hacer intervenciones en la propia vivienda, si no, no sería versátil. Y una vivienda flexible es una vivienda que permite su transformación, digamos, con una obra de impacto reducido, ¿no? Y que, digamos, no interfiere digamos, en lo que se considera infraestructura de la vivienda, ¿no? Las piezas húmedas y lo que es los huecos y la envolvente exterior, no así la distribución. Bueno, y esto tiene que ver, se define, porque, como veremos luego con el programa de vivienda, lo que también hace este decreto es permitir
bueno, permitir, pero también regular, bueno, esa flexibilidad y esa versatilidad de la vivienda, ¿no? Y le pide una serie de requisitos que veremos luego. Entonces, bueno, introduce estas dos definiciones para que no sean conceptos etéreos, wishful thinking y buenas intenciones, pero que luego o bien la normativa es demasiado rígida y no permite viviendas versátiles o viviendas flexibles, o por el contrario estamos en una, digamos, en un uso, una indefinición o incluso en un abuso de intenciones que acaban generando pues situaciones de vivienda que no se pueden considerar vivienda por muy le ponemos una etiqueta de flexible o de esto o de versátil y tal, pero que al final acaba menoscabando las condiciones de habitabilidad. Aquí lo que hacemos es, bueno, entrar a reducir, a regular y entonces permitimos, pero exigimos una serie de condiciones. Bien, la vivienda productiva, bueno, esto nace, bueno, de proyectos innovadores en los que se han llevado a cabo desde el departamento y en el fondo se introduce. Al principio lo teníamos introducido en genérico para todas las viviendas, pero luego al final lo hemos restringido a la vivienda protegida porque también genera muchas interferencias con la calificación de los usos en el planeamiento, etcétera, etcétera. Bueno, genera muchas reticencias y entonces lo hemos restringido a la vivienda productiva y lo que hace fundamentalmente es permitir la calificación de viviendas protegidas como, o sea, de viviendas protegidas como vivienda productiva o al revés, es decir, que una vivienda productiva pueda ser calificada como vivienda protegida y simplemente es poder anexar a la vivienda un espacio destinado al trabajo de tipo terciario, vamos a decir, asociado a la vivienda y posibilitar que se califiquen como viviendas protegidas, ¿vale? Bueno, esta es otra de las cosas que teníamos metidas en el decreto y que también generaba un poco de reticencia y que luego ha llegado la pandemia y ya las reticencias se han ido difuminando, ¿no? Bien. Bueno, pues aquí entramos o sea, igual os estoy, bueno, sí, igual no, os estoy dando una paliza porque, bueno, pues esto es como, de hecho había un curso en el Colegio de Arquitectos al que fui yo sobre comunicación y que decía que sobre todo lo que no había que hacer era lo que estoy haciendo ahora, unos PowerPoints con un montón de parrafadas y que la gente se duerme y acabase una cosa que el que hizo el curso y el denominado muerte por PowerPoint, Death by PowerPoint. Y bueno, supongo que estamos un poco en eso, sí, espero que estéis vivos y coleando todavía, porque es denso, ¿eh? Explicar un decreto o una normativa no es la charla más amena del mundo, eso, soy consciente de ello. Pero es como estudiarse el decreto, es un rollo, pero hay que hacerlo y es inevitable que tengamos que analizar y estudiar la normativa para poderla luego aplicar. Bueno, pues espero que estéis despiertos todavía y vamos a entrar a lo que es el programa de la vivienda, que son los distintos espacios que componen la vivienda y con sus características que venimos y entramos a definir, ¿no? Bueno, aquí hay que señalar, y tiene que ver con las definiciones de vivienda que teníamos antes, la vivienda flexible y la vivienda versátil. Consideramos que el programa que hemos establecido, el programa mínimo y las demás, y bueno, luego cuando va creciendo el programa de la vivienda, si se cumplen las nuevas exigencias dimensionales, ya generamos una vivienda versátil, ¿eh? Esto tiene que ver con la desjerarquización del programa de la vivienda, que también viene de la perspectiva de género, que las habitaciones sean más grandes y todas iguales, y estoy hablando de las condiciones mínimas, vuelvo a insistir, para que sean más intercambiables y las funciones que puedan acoger sean múltiples y variadas y no necesariamente dormir. No son dormitorios, por eso el decreto habla de habitaciones, no habla de dormitorios, ¿vale? Y bueno, entonces
lo que pretende también la normativa es que se puedan hacer viviendas no compartimentadas, pero que tienen que poder ser compartimentables. Cuando las promuevan las propias personas, cada uno en su casa hace lo que quiere, pero como ese es un bien que se puede transmitir y se transmite como vivienda, tenemos que garantizar que la vivienda cumple las condiciones mínimas de habitabilidad y siga siendo una vivienda digna, adecuada y accesible. Entonces, se puede hacer un espacio totalmente diáfano, pero cuando luego lo compartimente tiene que cumplir el programa X que se haya definido para la vivienda. Y bueno, aquí con unas regulaciones a partir de 2 habitaciones, etcétera. Bueno, esto, digamos, se permite y se regula y se controla esa flexibilidad. Esto tiene que ver, por ejemplo, con una de las peticiones ciudadanas que muy al origen del decreto, cuando se abrió el proceso participativo, que se hacía la pregunta en la plataforma de qué te parece que se permitan viviendas flexibles, sin distribución y bueno, que puedan asumir distintas tipos de unidad convivencial, porque tenemos distintos tipos de familia, etcétera, etcétera. Y algunas respuestas ciudadanas, no pocas, fueron en el sentido de ni se os ocurra exigir que estén si no, nos van a quitar los tabiques y luego nos los van a cobrar igual. Entonces, bueno, tiene que ver un poco, como todo el decreto, con ese equilibrio entre garantizar derechos de la ciudadanía y, digamos, y permitir libertad de diseño, vamos a decir. En fin, es un equilibrio complicado. Pero la administración se tiene que portar garante de los derechos. Bien. Este es el programa mínimo base. A partir de aquí es donde se hace todo lo demás y aquí vuelvo a lo del espacio exterior que decía antes, tendrá un espacio capaz para estar, comer, cocinar, una habitación, un aseo y un espacio exterior. También tiene que tener un espacio para el ciclo del lavado y otro para el tendido, pero bueno, fundamentalmente esta fórmula, digamos, es la que hace lo que es la vivienda mínima. Pues bueno, eso lo tenéis en el decreto. Y este puede ser, como pone ahí, un espacio compartimentable para dormir. No tiene por qué estar compartimentado, pero tiene que poder compartimentarse y cuando se compartimente cumplir con las condiciones de iluminación, ventilación, etcétera. Y bueno, aquí es donde ya vamos entrando en materia y vamos entrando a los distintos espacios de la vivienda. No os lo voy a leer, pero aquí es donde entran las condiciones dimensionales y desde mi punto de vista, al menos, aquí es donde está la madre del cordero. En las exigencias superficiales que hemos ido aumentando, no mucho, pero que hemos aumentado en este decreto. Fundamentalmente diría que es el hecho de exigir unas habitaciones más grandes lo que va con muchísimas comillas, suponer una pequeña revolución en la vivienda, ¿no? O sea, eso y que, digamos, que se obliga también a que el espacio para cocinar esté directamente relacionado con el espacio de estar y con conexión visual, que eso lo habréis visto, lo habréis leído, ¿vale? Fundamentalmente, eso es lo que revoluciona el programa de la vivienda. Programas de la vivienda mínima están los que hasta la fecha estaban los planeamientos, las ordenanzas que se remitían a la normativa de vivienda protegida y municipios que seguían manteniendo cocinas de 5 metros cuadrados, habitaciones de 6, en fin, ese tipo de cosas que a partir de la entrada en vigor del decreto no son posibles ya, ¿vale? Porque, como decía antes, prevalece el decreto. Entonces, bueno, y fundamentalmente yo creo que
este es los espacios de habitación del decreto de habitabilidad, que se llaman habitaciones, todo está relacionado. Bueno, pues la superficie mínima son unos 10 metros cuadrados y cuando incluye el almacenamiento se mayora y son de 11 metros y medio. Esto es lo que sí que va a suponer un cambio, yo creo que bastante importante. Lo hemos modulado a petición en el proceso de audiencia y de aportaciones. Las asociaciones de constructores y promotores nos pedían que en la segunda habitación se pudiera reducir a 8 metros cuadrados y que esos metros se repercutieran en las zonas de estar y demás. Y compramos el argumento, pero no para la segunda habitación, sino a partir de la tercera. O sea, cuando ya para la tercera habitación en adelante, ¿vale? Cuando la tercera habitación puede reducirse 1,5 metros y repercutiéndose en los espacios para estar. Siempre hay varios mecanismos de compensación, también en los espacios exteriores existe ese mecanismo de compensación. El espacio exterior es obligatorio. Cuando no se puede hacer, se puede sustituir por un mirador cerrado de las mismas condiciones que sí que computa. Y cuando tampoco se puede hacer eso por una cuestión de planeamiento de normativa urbanística, se obligará a mayorar el espacio de estar en el doble de la superficie del espacio mínimo exterior, que son 4 metros, es decir, 8 metros en las zonas de estar, más que lo exigido como mínimo, y que sí computan, ¿vale? Entonces, hay una paleta de soluciones, hay distintas maneras de componer el programa de la vivienda, pero bueno, digamos, estos mecanismos de compensación siempre van en el sentido de aumentar en las zonas vivideras y aumentar el programa mínimo. Es decir, si no me cumples el mínimo que te exijo, te dejo esta otra opción, pero la vivienda es más grande. Siempre con la idea de que, bueno, es mejor tener una vivienda algo más grande, ¿vale? Y luego, bueno, aquí veis unas dimensiones de paso tal que tienen que ver con lo que hablábamos antes de la accesibilidad, ¿no? Que se declina hasta en el espacio que tengo que tener en la compatibilidad entre el mobiliario y el espacio en el que se sitúa para poder, digamos, garantizar la accesibilidad en las habitaciones, ¿vale? Bueno, estos son los espacios mínimos para aseo. Esto es directamente la normativa de VPO al uso. Como digo, son condiciones mínimas y se puede hacer más, como veréis. Y bueno, viene el equipamiento. Una de las novedades, si no recuerdo mal, es que al final se obligaba a introducir el inodoro, si no recuerdo mal, estoy hablando un poco de memoria, pero bueno. Se han pulido algunas cosas, pero básicamente es la que ya está en vigor de aseos de normativa de vivienda protegida, que se hace extensiva y que, como digo, es mínima. O sea, se exige este mínimo y luego, oye, si no hay ningún problema en que se haga mucho más grande, pero como mínimo tiene que tener estas dimensiones. 3,5 metros cuando solo hay un aseo y se considera principal, y 2,5 metros cuando es un segundo aseo y se considera secundario. Bueno, esto supongo que lo habéis manejado en más de una ocasión. Hay algunas pequeñas variantes, pero bueno, cuestión de leer el decreto en el fondo. Espacios para almacenamiento. Esto es otra novedad también bastante, bueno, la normativa de habitabilidad hablaba de que había que aumentar, la de VPO hablaba de que había que aumentar algunas superficies cuando se incluían espacios, armarios en habitaciones y demás, pero poco más. Y las ordenanzas de la edificación muchas veces no contemplan espacios de almacenamiento. Aquí hay un cubicaje de los metros cúbicos mínimos por persona que tiene que tener la vivienda, que se declina luego en dimensiones alto, ancho, largo, y que al final
La forma más sencilla de cumplir con esto es que las habitaciones, cuando tienen 10 metros cuadrados, pueden tener estos espacios de almacenamiento fuera de la habitación, y con estas dimensiones la forma más sencilla de cumplir el decreto es si el espacio de almacenamiento o armario está incluido en el dormitorio o en la habitación, pues se mayora el 1,5 metros, ¿vale? Y entonces tienes opción a meter el espacio de almacenamiento sin que merme los 10 metros cuadrados, que se consideran el mínimo exigible, ¿vale? Exigible y exigido. Bueno, esto también supongo que lo habéis manejado más de una vez, pues la declinación del programa mínimo en bueno, la correlación de metrajes y número de habitaciones y demás. Y tiene que ver, bueno, aquí se vuelve a mencionar lo que hablábamos de que existe la posibilidad de no compartimentar y cuando se exige que sea compartimentado, etcétera, ¿no? Perdón. Estancia única sin compartimentar, donde se agrupen todos los usos básicos excepto el aseo, estar, comedor, cocina y habitación. La superficie mínima de la estancia será de 30 metros cuadrados. En este caso, el espacio de dormir se ubicará dentro de la estancia de tal forma que, en caso de compartimentarse posteriormente, cada espacio resultante disponga de su propio hueco de iluminación y ventilación y cumpla con sus respectivas dimensiones mínimas. La vivienda dispondrá como mínimo de un aseo completo con una superficie útil mínima de 3,5 metros cuadrados. A partir de ahí, cuando estamos hablando de promociones al uso, las viviendas tienen que estar compartimentadas. Si son autopromoción, pueden no estarlo. Si esa autopromoción en un momento dado se transmite, tiene que estar compartimentada o al menos poder compartimentarse. Esto implica que hay que justificarlo, y entonces en el anexo 3, en la primera parte del anexo 3, veréis que bueno, hay una serie de estipulaciones para dar cumplimiento al decreto de habitabilidad. El decreto de habitabilidad va a generar que en las solicitudes de licencia en el proyecto básico tenéis que justificar el cumplimiento del decreto. Y entonces, en el apartado 3A del contenido de proyectos veréis que permite, que los espacios de la vivienda no estén compartimentados, pero hay que hacer un plano de cómo quedan cuando sí que se compartimentan, para demostrar que el proyecto cumple con las exigencias de superficiales, de iluminación, ventilación de cada habitación, etcétera. Entonces, esto es lo que, bueno, genera más trabajo, yo lo sé, pero es la manera, digamos, de permitir que abrir la mano, pero garantizar que se cumplen los requisitos, lo cual efectivamente genera más trabajo. Justificar en este caso la tipología de vivienda flexible, ¿vale? Es decir, yo hago una promoción, una casa, con el diseño que sea, pero tengo que demostrar que cuando se compartimente, si digo que es de 3 habitaciones, efectivamente es de 3 habitaciones y todas las habitaciones cumplen, ¿vale? Ha sido una manera de conciliar, digamos, anhelos, yo creo, de los profesionales también, de la sociedad también, viviendas menos rígidas, más flexibles, pero garantizando los mínimos y una vivienda digna y adecuada. Así que ya siento, va a tocar trabajar un poco más. Bueno, conclusiones, que ya igual va siendo hora, no se me ha enrollado demasiado. Esta normativa es fundamentalmente una unificación, como decía, en desarrollo de la ley de vivienda y una actualización de la normativa existente, que paulatinamente hay que ir actualizando. Espero que la próxima actualización sea simplemente actualizar el anexo 1 y lo demás siga estando en vigor, ya veremos. Fundamentalmente, esta norma no es un compendio, una unificación de distintas normas, no introduce grandes novedades, yo creo, introduce pequeños ajustes
pero que resultan cualitativos, como el que hemos comentado de las habitaciones. Yo creo que habrá posibilidades también a nuevos tipos de vivienda. Veremos cómo se comporta. Y esto es un poco lo que os puedo contar. Deciros que tenemos preparada la documentación de apoyo que estamos revisando en este momento y que queremos completar esa documentación con, bueno, con al menos una primera batida de respuestas a preguntas frecuentes que nos hagáis. Así que todas las consultas que queráis hacernos llegar nos las podéis mandar a este correo que habéis indicado aquí. Y luego cuando saquemos esa documentación, pues recopilaremos las respuestas. Tenemos en proceso una guía de aplicación del decreto y luego también tenemos una versión comentada, digamos, de lo que es el articulado del decreto. Pues esto es por mi parte. Espero no haberos dormido a todos y a todas. Y ahora si queda tiempo y si tenéis alguna pregunta y os la puedo responder, estaré encantado de hacerlo. Es que ricasco. No sé si